Bai, bueno, ordua da, maikide guztiak gagoz, hasiera emango datzegu udalbatza, ohizko udalbatza honeri. Lehenengo eta behin gogorarazi aretoan zagozen guztioi, sesio hau grabatu egiten dela eta gero publikatu, jakitun egon zaitezten. Eta bigarrenez, normalean EH Bilduko bozeramaile dan David Martín Carnicero ez dagoela aretoan, baina konektatuta dagoela ikusi dezakezuenez. Gaur EH Bilduko bozeramailea Koldo izango da eta normaltasunez egingo dugu. David online konektatuta dagoela, baina normaltasunez egingo da gaurko plenoa. Arratsaldeon, recordaba a los presentes que estas sesiones se graban y se publican con posterioridad para vuestro conocimiento y que hoy, en el pleno de hoy, el portavoz de EH Bildu será Koldo en lugar de David Martín, al que veis que está conectado online y que participará en el pleno. Es ohizko bilkura oparkatu hoy, este es un pleno ordinario y antes de proceder a tratar los puntos del pleno, lo que vamos a hacer es, como ya se comentó en la comisión, votar la urgencia para la inclusión en el orden del día de un nuevo punto, que es la modificación del reglamento municipal regulador de la cesión de uso de los locales municipales. Votamos la urgencia de esta inclusión en el punto del orden del día. Aldeko botoak, votos a favor. Hemos tenido muy poco tiempo para analizar con detalle todos los matices del texto. Pedimos que sea llevado a las comisiones informativas del mes de mayo para tener tiempo de analizarlo más en profundidad. Por ello, votamos en contra de la urgencia. Vale. Vamos a pasar a votar la urgencia. Aldeko botoak, votos a favor de la inclusión. En contra. No hay abstención. Javier. Que sí, vale. Vale, pues ahora sí que procedemos a tratar los puntos del orden del día. Lehenengo puntua, aurreko bilkurako aktak onartzea, bidezkoa bada. Primer punto, aprobación de las actas de las sesiones anteriores, que son las de las sesiones de enero del 2022 y febrero, y la extraordinaria, la sesión extraordinaria de febrero del 2022. ¿Algo que añadir a...? Nosotros. En el acta de enero, en la página 5, donde dice interviene el portavoz de Euskal Herria Bildu indicando que hablará en castellano, debe añadirse, ya que el recurso e informes se han llevado a cabo en castellano. Bien. Una cuestión. ¿Tienes más? Hori baino ez. Besterik? Yo quería comentar que, bueno, lo he comentado antes con Monse, que le había pasado por escrito tal, pero al final la esencia es la misma, entonces lo que le he mandado en principio lo dejamos tal cual. No, porque, a ver, lo he vuelto a leer y he dicho, a ver, realmente son matices, pero bueno, la esencia está, así que lo quito, ¿vale? Es que, a ver, lo que quería recordar a los corporativos es que en las actas la obligatoriedad es la de recoger los acuerdos, no la literalidad de lo que se dice aquí. Entonces, con puntos y comas es imposible recoger un acta. Yo no tengo inconveniente, pero por favor recordaros eso, que la obligatoriedad en el acta, obligatoria y únicamente lo que tendrían que aparecer son los acuerdos. ¿De acuerdo? Pasamos a votar. Ya que lo tengo apuntado, no sé si después de lo que has dicho... Yo no tengo problema en incluirlo, bien, pero pues, sí que os pediría, por favor, por facilitar el trabajo de la secretaria municipal, que no es una taquígrafa. Pero yo digo que, bueno, que el día de que se recogió el acta no lo apuntaste bien y solo queríamos añadir un matiz. Que tampoco...
En la página 8, donde dice Armulu, debe decir Armulu. Armulu. Vale, da Armulu. Gracias. Ah, pensaba que habías terminado ya con las correcciones. ¿Tienes más? No. Sí, tenía otra, de hecho. Sí, la que acabo de decir. Ah, perdón. Vale. Bien, pues admitidas ambas, pasamos a votar las actas. Aldeko botoak, votos a favor. Vale. Bigarren puntua, hirilurren gehikuntzaren gaineko zerga aldatzea hala badagokio. Segundo punto, modificación si procede del impuesto sobre el incremento de terrenos de naturaleza urbana. Como ya se comentó en comisión y tal y como nos indica la norma foral que está en vigor desde el 17 de noviembre, tendríamos que modificar nuestra ordenanza de de incremento de terrenos de naturaleza urbana. Está trabajado y explicado en comisión. Yo no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, alguna cuestión que presentar. Ezer ez badago, bozkatzera joko dugu. Aldeko botoak, votos a favor, en contra, abstenciones. Vale. Hirugarren puntua, 2021 abenduaren 31an ondasunen inventarioaren urteko zuzenketa onartzea, hala badagokio. Tercer punto, aprobación si procede de la rectificación anual del inventario de bienes a 31 de diciembre de 2021. Bidali jatzue informe teknikoa, informe bat oneri buruz, nik uste dut ez dakit norbaitek zerbait esateko dekon, edo bozkatzera jo dezakegu. Se ha enviado a los corporativos el informe pertinente. Si no hay intervenciones, pasaríamos a votar. Aldeko botoak, votos a favor, en contra, abstenciones. Vale. Laugarren puntua, 2/2022 espedientearen aurrekontu aldaketa arrazoitzea. Toma de razón o dación de cuentas del expediente de modificación presupuestaria 2/2022. Como todos sabéis, este es el expediente de incorporación de créditos de las cuestiones adjudicadas o iniciadas en el año 2021, pero no finalizadas y por lo tanto no abonadas. Se incorporan estos créditos al presupuesto del año 2022 y bueno, la cuantía total de los créditos que se incorporan es de 1.921.433,4 céntimos. Norbaitek zerbait esatekorik? Bozkatuko dugu. Aldeko parkatu, dación de cuentas, bai. Hau ez da bozkatu behar. Bosgarren puntuera. 2022 tokiko enplegu plana onartzea hala badagokio. Quinto punto del orden del día, aprobación si procede del plan de empleo local para el año 2022. Zerbait, dakizuenez, 3 hilabetetan 4 pertsona kontratatuko dira, herrikoak, herri lanak egiteko. Lehenengoa da, udal plan hau egiten den udal plan lehenengoa. Bestea komarkala egite, urtero orain arte egin duguna da plan komarkala, beste inguruko beste udalerriekin. Bozkatzera joko dugu, aldeko botoak, votos a favor, en contra, abstención, ha sido unanimidad, vale.
Seigarren puntua, terrazen eta maitxoen ordenantza aldatzea hala badagokio. Sexto punto, modificación si procede de la ordenanza de terrazas y veladores. De lo que se trata, esta modificación es únicamente de revertir la ordenanza a su estado, digamos, previo a la pandemia. Interbentziorik bozkatuko dugu. Aldeko botoak, votos a favor. Vale, zazpi. En contra. Abstenciones. Vale. Zortzigarren puntua, aprobación si procede del convenio para la implantación del método CES para el control de colonias felinas. Puntu honetan, faltatu bai, zazpigarren. Aprobación si procede del protocolo de colaboración con URA. Hau, komentaren dunez, urarekin batera herrian burutu behar diren lanak erresteko proposatzen da hitzarmen hau sinatzea, protokolo hau sinatzea. Komisioan azalduta dago, ez dakit norbaitek zerbait esateko daukan. Beraz, bozkatuko dugu. Aldeko botoak, votos a favor. Vale, orain bai zortzigarren puntua, aprobación si procede del convenio para la implantación del método CES para el control de colonias felinas. Dakizuenez, pasadan urtean sinatu zen hitzarmen bat herriko elkarte batekin herriko katuen koloniak murrizteko. Hitzarmen hori burutu da, bukatu da, eta orain dakargun hitzarmen hau 3 urtetarako da, eta dagoen aldaketa bakarra da elkartearen presidentearen izena, eurek aldatu egin dabelako. Decía que lo que se trae a aprobación es la firma de un convenio con una asociación del municipio, un convenio que ya hemos tenido, que firmamos hace un año, que ha finalizado ahora, y el objeto del convenio es el control de las colonias felinas del municipio. Se trae para su aprobación el mismo convenio, el convenio existente hasta ahora, con el único cambio del nombre del presidente de la asociación que ellos mismos han modificado. Aldeko botoak, votos a favor. Bederatzigarren puntua, EH Bilduk aurkeztutako mozioa bankari buruz. Moción presentada por el grupo político de EH Bildu en relación a la banca. Esta es una moción de la plataforma de pensionistas que el grupo de EH Bildu ha hecho suya y que presenta al Pleno para su tratamiento. Vale. Ez duela matira poliko. Vale. Mugimendu pentsudunaren mozioa aztertuta argi dago bankuek gizartearen onerako egokitu behar dutela eta bereziki adinekoen onerako horrela akordio hau lortzea eskatzen digute. Analizada la moción del movimiento pensionista, queda claro que la banca ha de adaptarse para el bien de la sociedad y en especial para el bien de las personas mayores. Así nos piden que lleguemos a este acuerdo. Berangoko udalaren osoko bilkurak leihatila bat irekitzeko eskatuko die Berangoko udalerri honetan dauden banketxe guztiei. Leihatila horretan herritar guztiei eta 75 urtetik gorakoei lehentasunez aurrez aurreko zerbitzua bermatuko zaie lanaldi osoan. El Pleno del Ayuntamiento de Berango solicita a todas las entidades bancarias presentes en el término municipal de Berango que se abra en cada oficina de la misma radicada en este término una ventanilla que garantice a toda la ciudadanía y de forma preferencial a los mayores de 65 años el servicio presencial en la misma durante toda la jornada laboral.
Berangoko udalbatzaren osoko bilkurak honako eskaera hau egiten die, hain zuzen ere, udalerri honetan dauden banketxe guztiei. Lokaletarako sartzeko murrizketak dauden bitartean eta edo pertsonen arteko urruntze neurriak gorde behar diren bitartean neurri horiek eta beharrezkoa den beste edozein bete behar direnean, entitatearen sukurtsal bakoitzean gaikuntza ematea baldin eta hori materialki egingarria bada beste gune batzuen zain egun daiteken areto bat beste batzuek saihesteko. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Berango solicita a todas las entidades bancarias presentes en el término municipal que en tanto existan restricciones de acceso a locales y o se hayan de guardar medidas de distanciamiento interpersonal, dando cumplimiento a las mismas y a cualesquiera otras que sea preciso, se habilite en cada sucursal de la entidad, en que ello resulte materialmente factible, una sala de espera con la máxima cabida posible, o se instrumenten otras medidas, al objeto de evitar la formación de colas de clientes a la intemperie del tiempo en la calle. 3. Berangoko osoko bilkurak honako hauek eskatzen dizkien martxoaren 22ko 374/2019 errege dekretuaren bidez udal mugartean dauden banketxe guztiei azaroaren 24ko 19/2017 errege dekretuan otsailaren 28ko EC 228/2019 aginduan eta oinarrizko ordainketa kontuak arautzen dituen martxoaren 22ko 374/2019 errege dekretuan zeratutakoa betetzea, hain zuzen ere, bigarren mailako ordainketaren oinarrizko ordainketa kontuak arautzen dituzten banku erakunde guztiei. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Berango solicita a todas las entidades bancarias presentes en el término municipal a que, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 19/2017 de 24 de noviembre, la Orden ECE /228/2019 de 28 de febrero y el Real Decreto 164/2019 de 22 de marzo, por los que se regulan las cuentas de pago básicas, en el nivel primero con abono de comisión mensual y en el nivel segundo de gratuidad destinado a aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión financiera, hagan extensa difusión de dicha posibilidad y simplifiquen la exigencia de documentación a aportar a quien solicite dichas cuentas. 4. Berangoko udalbatzak honako eskatzen die herrian dauden banketxe guztiei. 75 urtetik gorako pertsonei hala eskatzen badute doako zordunketa txartelak ematea, inolako komisiorik gabe, erabilera mugen inolako ordainketarik gabe, saldo jakinaren eskakizunik gabe, erabiltzeko gutxieneko zenbatekorik gabe edo antzeko produktuak. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Berango solicita a todas las entidades bancarias presentes en el término municipal que expidan a las personas mayores de 65 años que lo soliciten las tarjetas de débito gratuitas, sin comisión alguna, sin sujeción a ninguna contrapartida de límites de utilización, ni requisitos de saldo determinado, importes mínimos de utilización, tenencia de otros productos bancarios o similares. 5. Kontuan hartuta bankuek beren ohiko jardueran bezeroekin bat datozen funtzio pribatuak betetzen dituztela, hala nola pentsio plan bat, inbertsio funts bat arpidetzea, akzio pakete bat edukitzea eta kudeatzea, kutxa gotor bat alokatzea, naiz eta bezeroak jarduera hori ez duela nahitaiez egin behar, baina aldi berean funtzio publikoa betetzen dute bankuek, eta bezeroa ez da eginkizun horietan ituntzen, baizik eta ezinbestean. Bankuaren bitartekaritza onartu behar du beste aukerarik gabe, hala nola gordailugilea bere diru propioa ateratzea ezinbesteko horniduren ordainketa hala nola gasa, elektrizitatea, zerga ordainketak eta tasak. Berangoko udalbatzak Espainiako bankuari eskatzen dio bankuen funtzio pribatu eta publikoak argi garbi bereizteko eta azken horien doakotasuna edo bestela gutxieneko komisio bat ezartzeko. 5. Teniendo en cuenta que en su actividad habitual la banca ejerce unas funciones privadas de conformidad con sus clientes, tales como la suscripción de un plan de pensiones, de un fondo de inversión, tenencia y gestión de un paquete accionarial, alquiler de una caja fuerte, etc., actividad que el cliente no se ve obligado a realizar, pero a la vez ejerce unas funciones de carácter público en las que el cliente no concierta, sino que ineludiblemente tiene que aceptar la intermediación del banco sin otra alternativa, como son las de depositante, retirada de su propio dinero, abono de suministros imprescindibles tales como gas o electricidad, abono de impuestos y tasas. El Pleno del Ayuntamiento de Berango solicita al Banco de España a que establezca una nítida distinción de las funciones privadas y públicas que ejerce la banca y establezca la gratuidad de estas últimas o, en su defecto, una comisión mínima. 6. Banka publikoa osa dezatela eskatzen die Berangoko udalbatzak ekonomia gaietarako eta eraldaketa
digitalerako ministerioari, ekonomiako eta enpresari laguntzeko estatu ikaskaritza, bai eta Espainiako bankuari eta euskal instituzioei ere. Banka pribatuarekin bateragarria izan dadin bankaren berezko funtzio publikoak betez eta pertsona fisikoentzat sarbidekoak izanik eta horrek honako printzipio hau bete beharko ditu. Saldorik handiena duenari gehiago kobratzea eta ordainagirien eta gainerako ordainbide eta kobrantza bideen kudeaketaren eta beste prestazio batzuen kostua kobratzea, batez ere zerbitzu hori gehien bat baliatzen duten pertsona fisiko eta juridikoei. 6. El Pleno del Ayuntamiento de Berango solicita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, concretamente a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, así como al Banco de España y a las instituciones vascas, que constituya una banca pública compatible con la banca privada existente, que cumpliendo las funciones públicas inherentes a la banca y siendo de acceso para personas físicas, se rija por el siguiente principio: cobrar más a quien más saldo tenga depositado en ella y hacer recaer el costo de la gestión de recibos y demás medios de pago y cobro y otras prestaciones esencialmente a las personas físicas o jurídicas que se aprovechen mayoritariamente de ese servicio. 7. Berangoko udalbatzako osoko bilkura lehengaren akordiotik 9. bitartekoak udalerrian dauden banketxe guztiei eta 5. eta 6. erabakietan aipatutako erakundeei helaraziko dizkie. 7. El Pleno del Ayuntamiento de Berango dará traslado de los acuerdos 1 a 4 a todas las entidades bancarias presentes en su término municipal, así como a los organismos citados en los acuerdos 5 y 6. Vale. Bueno, guk gure aldetik, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik alternatiba bat aurkeztuko dugu eta irakurtzera joko dugu. El Ayuntamiento decía que el partido, el PSE Euskadiko Ezkerra y el Partido Nacionalista Vasco van a presentar como moción alternativa un texto que en otros municipios de Vizcaya se ha consensuado entre todos los partidos políticos componentes de esos ayuntamientos, incluido EH Bildu. El texto es el siguiente. El Ayuntamiento de Berango manifiesta que toda la ciudadanía debe poder disponer de acceso a los servicios financieros, sin que puedan existir motivos que dificulten o impidan la accesibilidad y la atención de una forma presencial, con especial atención a las personas mayores y a aquellas que puedan tener dificultades especiales. Segundo, el Ayuntamiento de Berango insta al Gobierno vasco a que dialogue con las instituciones financieras para poner en marcha nuevas medidas que garanticen la inclusión financiera de la ciudadanía en general y con especial atención a este colectivo de personas mayores y a aquellas que puedan tener dificultades especiales. Tercero, el Ayuntamiento de Berango insta a las instituciones financieras para que, en este proceso de diálogo y análisis, estas instituciones financieras se comprometan a tener en cuenta las necesidades especiales de estos colectivos y revisar las dificultades que los citados colectivos puedan tener en los trámites que realizan en esta administración pública y tener en cuenta sus necesidades especiales en la prestación de los servicios. Poner en marcha nuevas medidas que garanticen la inclusión financiera de la ciudadanía en general y con especial atención a este colectivo de personas mayores y a aquellas que puedan tener dificultades especiales y, en particular, a facilitar a este colectivo una atención cercana y rápida, priorizando la atención de este colectivo, dotándoles de una atención más personalizada y reforzando también la atención telefónica. Ampliar el horario de caja para evitar restricciones horarias o de importe para la realización de ingresos o de reintegros en las cuentas corrientes de los clientes, servicios incluidos dentro del servicio de caja básico sin que esto suponga el cobro de comisiones, atendiendo al criterio de buenas prácticas del Banco de España, según el cual las entidades deben poner a disposición de sus clientes al menos un medio gratuito, accesible y seguro, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada colectivo para que puedan disponer de efectivo de su cuenta.
Estudiar y garantizar la existencia de cajeros automáticos atendiendo al número de habitantes que, en ausencia de oficinas, se instalen y atiendan por los bancos de edificios públicos y accesibles. Analizar junto con el Gobierno vasco y desde el Instituto Vasco de Finanzas medidas de apoyo y financiación para la instalación de cajeros automáticos en estos municipios y en las zonas rurales donde no se cuente con presencia de oficinas bancarias. Garantizar una frecuencia regular y estable para los autobuses u oficinas móviles que prestan los servicios bancarios habituales de ingresos y retirada de efectivo en zonas donde no existen oficinas bancarias ni cajeros automáticos. Tratar de reducir la obligatoriedad de utilizar sistemas digitales o máquinas para acceder a los servicios o productos que ofrecen para este colectivo en particular y para ello acelerar e impulsar una campaña de acceso a competencias digitales para evitar que las personas que no pueden acceder a servicios básicos por no disponer de los conocimientos ni instrumentos necesarios sufran esta exclusión y reforzar acciones formativas para conseguir una banca amigable. Seguir trabajando dentro del protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca formalizado el 21 de julio del 21, en aras a fomentar la inclusión financiera y la digitalización. Cuarto, del mismo modo, el Ayuntamiento de Berango insta al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya a tratar de facilitar en cada servicio de su competencia la atención presencial para que las personas que lo necesiten, en particular a las personas de este colectivo, puedan obtener respuesta a los problemas que les surjan en la gestión de sus demandas. Y quinto, el Ayuntamiento de Berango invita a los establecimientos comerciales y de hostelería a poner en práctica medidas que faciliten su amigabilidad con las personas mayores y personas con dificultades especiales, tales como puertas fáciles de abrir, asideros a la entrada, asideros para la espera, apoyos para las bolsas y paquetes, probadores cómodos y accesibles, carteles con letra clara y grande, información accesible, etc. Para ello, el Ayuntamiento realizará una campaña de sensibilización e información sobre buenas prácticas en la atención de personas mayores y personas con dificultades especiales. El Ayuntamiento de Berango hará llegar estos acuerdos plenarios a las entidades comerciales y de servicios con presencia en el municipio y otros servicios públicos a los que tengan que acudir las personas del municipio de Berango. Beste taldeak zer esateko, los otros grupos, algo que decir, o pasamos a votar. Vale, pues votamos, como es costumbre en estas ocasiones, cuando hay dos mociones. En primer lugar, votaríamos la moción original, que es la presentada por EH Bildu, y en segundo lugar, la alternativa. ¿Votos a favor de la moción presentada por EH Bildu? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Pasamos a votar la segunda moción. ¿Votos a favor de la moción presentada por EAJ, PNV, PSE, Euskadiko Ezkerra? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vale. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 10, bilkuraren egunera arte alkatetzak emandako ebazpenak, relación a la fecha de hoy de resoluciones de alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno local. Galderari.netan, ¿alguna observación que hacer? Yo tengo algunas preguntas. Vale. En la RA 158, aprobación de presupuesto para el fondo para servicio de levantamiento taquimétrico de Sabino Arana. ¿Esto qué es al fondo? Sí, esto es lo que ya comentamos, al fondo, donde estaba la discoteca. Se ha hecho un levantamiento topográfico para proceder después a la redacción del proyecto para arreglar la zona.
para arreglar la zona. Pero es donde van los huertos también. No, los huertos no. No. Es Ah, al la final de la zona, calle. vale, Es al vale. final. Pero es ahí al fondo, al Es al gimnasio es fondo. al fondo, vale. Pero los huertos no van, ahí van al otro lado. Los huertos van detrás, pero no tienen Vale, nada que ver no tiene con que ese ver, proyecto. vale. O sea, pero están mal. Luego, Sí. sí, pero que comentamos que se iba a rehabilitar la zona porque como estaban, había Sí, pero bastantes son dos empresas y tal, proyectos. para mejorarlo, Son vale. dos proyectos. Vale. Sí, pero como al final, no, como he visto el servicio de levantamiento taquimétrico, he dicho, pues igual es a cuenta de los huertos, no. Vale. No, es la calle, el final de la calle Sabinada. Vale. Luego tengo la 178 que he comentado con Monse, más al final no está bien completa, o yo considero que está incompleta, lo he revisado y me sigue faltando ahí alguna cosa, ¿vale? Sin más, cuando lo reviséis no pasáis. Vale, luego tengo aquí 207 de Murvideco, suministro de material alumbrado navideño. Esto me pasó también con lo que el año pasado, que ha pasado ya las navidades, me quiere sonar como que también apareció tema de suministro navideño. No sé si es algo antiguo, a ver, son 400 euros, pero me choca porque también pasó el año pasado. Pues no te lo puedo decir, desde luego ahora mismo no hemos comprado nada de Claro. navideño, entonces será algo que ha quedado pendiente con anterioridad, pero O sea, que no se compran No, adelantado no, nada, no, esto no. simplemente algo que habrá quedado Sí. pendiente. Vale, luego, aprobación proyecto ejecución de instalación de 3 rampas mecánicas en Torrecolana. ¿Nos puedes contar algo? ¿Dónde estás? Ay, perdón, la 210, perdón, Es justo la misma página que la 207, Sí, aprobación proyecto de aquí, de las rampas mecánicas. Aprobación del proyecto. Ah, perdón, sí, claro. Es únicamente aprobar el proyecto de ejecución de las rampas de Torrecolano. Aprobamos el proyecto por resolución de alcaldía para poder licitarlo en su momento. Vale. Vale. Y esto va a ir con pliegos, entiendo, y... Claro. O sea, todavía es en la fase Sí, inicial. es aprobación del proyecto. Vale, sin y- más. Todavía nos falta aprobar los propios pliegos. Vale, o sea que solo es la redacción. No, No es el proyecto ya está redactado. Vale. Entonces se aprueba el proyecto. la ejecución. Y luego la siguiente fase es los El pliegos. siguiente paso es aprobar los Los pliegos pliegos para la propia para ejecución de este la proyecto. licitación. Eso Vale. es. Luego, vale, tengo aquí 276, asesoramiento y actualización del reglamento orgánico municipal. Ah, sí. Esto que es... Eso, 276.6. Bueno, eso es una adjudicación que se ha hecho para la actualización del ROM municipal. Bueno, el ROM no se ha Sí, modificado pues desde, no sé si o sea, desde 90 y tantos, Sí, diría. Entonces, la legislación ha cambiado muchísimo en estos años, es actualizarlo. Pero, quiero decir, es actualizarlo conforme a la legalidad, no se va a meter... No, no, en cualquier no caso sé. pasará por comisiones. Eso es. De momento lo que hemos hecho es Actualizarlo por revisarlo. adjudicar la revisión a unos servicios jurídicos para que lo autoricen. Y lógicamente, previamente a su aprobación, pasará por comisión y se tratará entre todos. Luego tengo aquí 284, contestación a alegación parcela L3 del PGU, que son 344.000 euros. ¿Esto qué es? ¿Arriba hay mucho o...? Contestación a la Es la alegación. adquisición de una parcela por parte del ayuntamiento. No, adquisición. Pone contestación a alegación, es una contestación a una alegación. Yo tengo aquí puesto apuntado que es por la adquisición de una parcela por parte del ayuntamiento. Perdón, la 284. 84. Nosotros no hemos adquirido ninguna parcela. Con lo cual no sé si estás bailando algo. Ya, por eso, porque me he leído algo. A ver, yo tengo apuntado, no tengo aquí la RA, pero No, como está tengo aquí una apuntado eso, alegación. digo, pues igual es la parte de Bueno. coches. Esta es una alegación a la L3 que lo solicitaban, pero es municipal, no es la L3.
Sí, pero ¿de dónde es? Parcela L3 del plan general, pero ¿de dónde? No sé decirte. Vale, si no, En cualquier caso, a ver, no sé, contestación a la alegación parcela EL3 del plan general. es que yo creo que ponía algo de adquisición de parcela por parte del ayuntamiento y yo decía, a ver, como no sé la expropiación de aquí, es que no he pensado otra cosa. Nosotros, expropiación, no. De la parte de coche, he pensado, no sé, nada. No, el ayuntamiento no ha adquirido ninguna parcela y no sé a qué se puede referir con este, la verdad es que no está claro, lo miraremos y te decimos a ver a qué se refiere esta alegación. Igual me bailo otra cosa, pero me suena. ¿Qué de Salde? Y ¿El Salde es esta de aquí? Sí, pero eso, ¿te acuerdas? Había una petición. Pero el Esalde hay otra RA, del Esalde. Hay otra RA luego del Esalde. Sí. Pero pone expropiación en el Esalde. Sí, Eso eso sí. pero no es eso. No, Otra. esta que has dicho, la 284, no sé a qué se refiere, te contestamos, miráis, vale. ¿vale? Y la otra, la de la expropiación de El Esalde, se ha adjudicado el proyecto de expropiación del caserío, del caserón colindante Sí, con el ayuntamiento, que ya lo hemos comentado también, es un plan general de ordenación urbana. Aparece como sistema general para servicios administrativos. Entonces, una vez aprobado el plan general, durante 4 años, el ayuntamiento tiene posibilidad de hacer algo con ello, ¿no? Si no se hace, el propietario tiene derecho a exigir su expropiación. Y ya hace unos años que la propiedad exigió su expropiación o que se le permitiera hacer alguna otra cosa ahí. Como sabéis, el pueblo está creciendo, va a hacer falta también ampliación de servicios municipales y lo que vamos a proceder es a adquirir ese edificio como ampliación de los servicios del propio ayuntamiento y el sistema de adquisición es el de expropiación. Pero en cualquier caso en principio no sé qué importa será mayor. No tiene que ver, bueno, ahora lo que está, la resolución que tú has visto, sí, la resolución que es la 284 y la del Exalde es la 290. Sí, esa. Ahora estoy pero explicando no eso. o sea, yo Sí. creo que no es la misma, pero No, bueno, en cualquier no caso tiene nada que ver una con otra, fijo. Vale. Vale. Y luego tengo la 285 que me habla de dirección de ejecución de obra de Carabilgane y luego la 288 me habla de dirección de obra. Yo me puedo equivocar, pero ¿no? Dirección de ejecución de obra y dirección de obra no sería lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre...? La 285 es dirección de la ejecución de obra y la de 288 es dirección de obra. Y son a dos empresas diferentes. De dirección. De las dos de No, Carabilgane. está Entonces, mal. claro, Una de ellas tiene que ser el plan de prevención. no, el plan de prevención es la 286. No, miento, es el plan, me pone trabajos de coordinación de seguridad, pero yo creo que ahí venía de la prevención, ¿eh? Vale, sí, no es ese. Pero vale. dirección de ejecución y dirección de obra, no Pues, entendía muy bien la o diferencia. bien el error está en a qué obra se refiere o en el... Esto hay que mirarlo también, sí. Aquí Luego, a ver, igual, yo mirarlo. ya te digo, en la 286 ponía trabajos de coordinación de seguridad y yo creo que ahí aparecían los residuos, pero te lo estoy diciendo de memoria. Bien, bueno, pues te diremos a qué se refiere Vale, cada una de estas. 285, 286 y 288. Si Vale. os importa me lo miráis y me comentáis. Mañana mismo que te contesto. Vale, y luego, vale, 306, instalación de mesas de consulta en el ayuntamiento. Esto que es para algo en concreto, invasores del espacio. Ponía así tal cual, ¿eh? Instalación de mesas de consulta. Invasores del espacio es una empresa para... no sé decirte ahora mismo, no tiene que ver con una cuestión de medio ambiente. Sí. Mesas de consulta, Sí. a ver si importe pequeño, pero me No, por curiosidad. a ver, esto
el fin del presupuesto de inversores. Te lo decimos también, es un tema de ISAPA, Vale. de medio ambiente. Ya te explicaré Sí, igual es para una exactamente consulta a qué de se cosas de refiere. consulta yo. Vale. Vale, luego, construcciones Landaburu 312, ampliación de lavadero. ¿Qué es el de bicis o...? No, el de vicios no es. No lo sé, no sé decirte ahora mismo, lo consulto Ah, sí, también. mira. Y mañana que se llama de 300 y pico euros. No, 2.228. Vale, pues Sí, si no te mando email. Vale. te lo contestamos también mañana. Vale, y luego tengo, que esto si no le pregunto a Merche, que justo es por una cosa que le pregunté del expediente 4, que eran 50 y algo mil euros, y le había pedido que me detallara un poco y me pone que son 45.000, son con cargo a remanente, del Palacio y Caza y 8.000 de renovación urbana Barrio Lancharte. Del Palacio y Caza, ¿qué son los 45.000? El proyecto... Perdona, no, la 336. el anteproyecto, la redacción del anteproyecto. Ahí, a ver, no sé si se refiere a esa porque no me he quedado con cuál es. Era expediente Respecto- 4 y era con cargo al remanente y eran 45.000 euros de Palacio y Caza. Bien, ahí puede haber, no sé si están ahí hay dos cuestiones. Una es la adjudicación del anteproyecto para el propio palacio y la otra, el proyecto de ejecución de las cocheras. No sé si están juntos. No sé, luego aquí tengo de estudio topográfico. Sí, esa No es otra, es esa parte. Esa es otra parte. Y es sí. para el grande. Para el grande, sí. vale. No, pero yo estoy preguntando por el otro, por los 43. Has dicho redacción de anteproyecto o que puede ser si no. Y Ah, ahí van, efectivamente, no, van los dos. Y la redacción del proyecto de las cocheras. Proyecto de ejecución de las cocheras, que sabes que luego la obra hasta 120.000, 25.000 euros van a cargo de Imogroup, sí. pero necesitamos un proyecto para hacer la obra y por otra parte va lo que es un anteproyecto para el palacio. Vale. Y no tengo nada más. Vale, Besterik, no hay nada más. Vale, pues pasamos al siguiente punto, que en el orden del día sería ruegos y preguntas, pero aquí pasamos a tratar el punto que hemos incluido al inicio del pleno. Se os ha enviado a todos la modificación que se propone del reglamento municipal regulador de la cesión de uso de los locales municipales, que básicamente lo que hace es considerar como infracción muy grave una que hasta ahora se consideraba leve, que era la utilización del frontón para fines ajenos a aquellos para los que ha sido autorizado previamente. Luego, además de eso, se incluyen cuestiones también como infracciones muy graves, aparte de la que acabo de mencionar y que es el punto, o sea, el cambio fundamental, la modificación fundamental. Otro punto sería el uso de los locales municipales para actividades que vulneren la legalidad, y otro, el uso de locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana. Estas tres cuestiones se considerarían como infracciones muy graves. Y básicamente esa es la... luego se introducen también como graves el sobrepasar el aforo máximo permitido. Eso es la modificación que se plantea. Vale. Estamos hablando de modificaciones a los dos textos, el antiguo, que es la base, y el que se quiere aprobar. No sabemos si sería conveniente introducir más matices o artículos, de ahí que pidamos
De ahí que pedimos de nuevo que se retrase la votación. Lo que hemos visto y se puede mejorar. Artículo 16.5 dice: también queda prohibida la introducción de animales en los locales, con la salvedad de los perros guías. Nuestra propuesta de redacción sería añadir: o salvo autorización expresa del propio ayuntamiento. Artículo 16.9 dice: no podrán ponerse carteles y o folletos sin la autorización del ayuntamiento. Queda totalmente indefinido. Proponemos eliminarlo, ya hay régimen sancionador para incumplimientos. Artículo 16.12. Pedimos que quede redactado así: los cesionarios no podrán utilizar los locales para fines de carácter político, salvo los solicitados por partidos políticos o coaliciones políticas legalmente constituidos y, en todo caso, en periodo electoral. Tanto el artículo 16.15 como en infracciones muy graves se dice: se prohíbe el uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad humana. Proponemos añadir al final: atendiendo a la legislación vigente o a dictamen judicial. Bueno, los has leído todos corriendo y hay cuestiones que ya están recogidas. Hay cuestiones de las que has mencionado que ya están recogidas y otras que tampoco, salvando el tema de los animales, que bueno, ahora sí se pueden meter animales en prácticamente todas partes. El resto, yo no tengo problema para aceptar esa, pero el resto no sé si quieres ir de una en una No. o... Ah, no, pues vale, pues nada, pues sin más, pues entonces nada, lo votamos tal cual está. Vale, ¿alguna cuestión más a este respecto? Vale, pues pasamos a votar las modificaciones del reglamento. ¿Votos a favor de la modificación? ¿En contra? No hay abstenciones. De acuerdo. Vale, pues ahora sí pasamos al último punto del pleno, que son ruegos y preguntas. No sé si hay alguna cuestión. Yo quería comentar una cosa, es una tontería, pero es que yo estaba leyendo ahí, aforo máximo 22. No, pero perdona. Ya no es ahora, vale, porque es que justo he contado y digo, Juan, nunca nos hemos parado a mirar Sí. si éramos Sí, o no, y justo nunca. he contado y somos 23. Siempre hemos controlado. Sí, vale, Siempre hemos es que justo lo controlado. he visto y he contado y he dicho, Pero ese está obsoleto, vale, ¿vale? digo por quitar, porque al final Cuando igual alguien sí, viene y lo ve, se da lo cuenta y se va. quitaremos, efectivamente, lo quitaremos porque ese está obsoleto, pero cuando ha habido restricciones de aforo, se ha contado, incluso la propia policía municipal. Sí, de hecho yo creo que somos de los primeros que más gente hay, por eso justo he dicho, voy a pararme a... Vale, pues si no hay más, hemos terminado. Eskerrik asko guztioi.